Auditorio amable, un placer estar ante ustedes. Los que estamos en este mundo del estudio de la historia, estudio permanente, no crean que porque uno estudió y terminé mi carrera de licenciado en historia en el año 2000, 2001, no, tengo que estar permanentemente actualizándome, y este medio de comunicación hace que cada día sea factible estar en contacto con un gran número de gente que generosamente nos da parte de su tiempo para tratar de aprender los orígenes históricos de este noroeste que lo forman Sonora, Sinaloa y las Bajas Californias. Ahora pasaremos a hablar de los mayos. Los mayos, como ya se mencionó, pertenecientes a los grupos caitas junto con los yaquis y los mayos de Sinaloa. La nación mayo comprende prácticamente desde el arroyo del Cocoraque, un poco al norte de Fundición, hasta más allá de Guasave. Algunos hablan que hasta cerca de Culiacán o por Culiacán. Y evidentemente, además de los yaquis y los mayos, coexisten en estas latitudes también, pero en la parte serrana de Sonora, un grupo indígena denominado Guarijío, que tiene cierto parentesco con estos yaquis y mayos, y que es producto de una redistribución geográfica étnica que transformaría hasta cierto punto el modo de ser de cada uno de estos grupos ya mencionados. Los mayos habitan lo que es Aridoamérica, o sea, más o menos a la mitad del país, que puede abarcar Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí. Hacia arriba se dio a llamar la Gran Chichimeca, o sea, porque eran grupos cazadores-recolectores. Estos son denominaciones que se refieren a el tiempo de la conquista, por ahí en los siglos XVI. O sea, pero pertenecen al grupo de Aridoamérica y podrían ser también los mayos descendientes de la cultura Guatabampo, que fue descubierta en 1936 por estudiosos de esta materia y que tuvo su vigencia esta cultura Guatabampo entre el año 180 a.C. hasta casi el año 1000 de la época cristiana. Evidentemente, este grupo Guatabampo practicó la cacería, eran cazadores, recolectores, pescadores y agricultores que a las orillas del río Mayo, en sus rancherías, llegaron a practicar la agricultura, llegando a hacer hasta 2 cosechas en el año. Y esta cultura Guatabampo se extendió prácticamente hasta parte del norte de Sinaloa, como también, evidentemente, hacia el norte, un poco más arriba del norte de lo que es la región llamada Guatabampo. En 1533 los mayos se enfrentaron a los españoles que venían de Culiacán, de San Miguel de Culiacán, que venían encabezados por Diego de Guzmán, sobrino de Nuño Beltrán de Guzmán, aquel cruel conquistador que funda Culiacán en 1531, y en el río Mayo se enfrentan. Estos andaban buscando esclavos, querían esclavizar indígenas, llevárselos para allá, para el sur, para Sinaloa, pero no lo logran. Y la llegada de los misioneros jesuitas en 1591 a la villa de San Felipe, a lo que sería la villa de San Felipe Santiago de Sinaloa, hace que para 1599 los mayos hayan sido propiamente conquistados por la fuerza por el capitán zacatecano Diego Martínez de Urdaide, con sede en esta villa de San Felipe Santiago de Sinaloa. El jesuita portugués Pedro Méndez inicia en 1614 de una manera definitiva, porque ya habían andado por este rumbo tanto Pérez de Rivas, que ahorita lo mencionamos y lo vamos a volver a mencionar, y como otros misioneros habían andado por estos rumbos de Masiaca, lo que es Bacabachi, lo que es ahora Álamos.
Sin embargo, hasta 1614 llega Pedro Méndez a el río Mayo y empieza a fundar sobre establecimientos indígenas ya existentes, las misiones del río Mayo, que fueron las originales, Camoa, Tesia, Navojoa, San Ignacio Coguirimpo, Etchojoa y la Cruz del Mayo. Después le seguiría Diego de la Cruz, quien le ayudaría fundando las misiones de Conicarit, que es abajo, San Andrés de Conicarit, abajo de la presa, hoy presa Adolfo Ruiz Cortines, en el río Mayo, y Macoyagui, arriba de la presa, como misiones también pertenecientes al río Mayo, perdón. Alrededor de 1685, años más, años menos, se empiezan a descubrir yacimientos de plata y de oro en el rumbo de la Sierra de Álamos, provocando evidentemente problemas porque los pocos colonos españoles que venían a buscar minas, que era lo que más les importaba, no venían a sembrar ni venían a producir ganado. En esos estamos hablando todavía de antes del siglo XVII, estamos hablando en el siglo XVII, 1685, y provocan evidentemente que los choques por la mano de obra indígena y el control evidentemente la tenían de la mano indígena los misioneros jesuitas, como ya lo hemos mencionado, que controlaban 3 días para trabajar en la misión, que era una unidad socioeconómica, que producía ganado y que producía también cultivos, trigo, cebada, qué sé yo, y con el fin de avanzar las misiones hacia el norte. Como ya se mencionó también, los mayos acompañaron a los yaquis en varios levantamientos, que podían ser los de 1740, los de 1825 con Juan Banderas, y en 1868 acompañado de los pimas también y de los yaquis. Sin embargo, poco a poco van perdiendo sus tierras, las tierras tradicionales, el territorio tradicional mayo lo va perdiendo la tribu, y no sería sino hasta 1938 que el general Lázaro Cárdenas, presidente de México, les entrega tierras de agricultura y tierras de ganadería, pues, pequeñas cantidades, vamos a tener que, no se puede dejar de reconocer, y evidentemente pues fue un apoyo que les ha servido, aunque pues la postración de nuestra población indígena sigue siendo muy dolorosa, honestamente, y no puede dejar de reconocerse. Y la culpa, pues ya sabemos quién la tenemos. Por otro lado, hay que reconocer que el pueblo mayo es la nación más grande indígena, pues yo considero que en gran parte del país, porque va desde lo que es Fundición en Sonora hasta casi Sinaloa, y evidentemente ahí está presente en ese amplio territorio donde viven millones de personas, presente todavía de una manera curiosa la gastronomía, costumbres, giros del lenguaje, ¿no? Modos de hablar, y evidentemente ello pues trae un curioso momento que podemos decir que es como entre Guaymas y Culiacán, la nación del agua. ¿Pero por qué la nación del agua? Porque son sociedades que viven de las siembras, y el agua es vital para ellos, no podemos dejar de reconocerlo, sería una locura pensarlo de otro modo. Y mi queridísimo amigo y maestro, originario de Pueblo Yaqui, de Ciudad Obregón, por qué no decirlo, Mayo Murrieta Saldívar, acuñó esta frase de la nación del agua, y dice: en las tardes esas gentes que viven en este territorio entre Guaymas y casi Culiacán, esta nación del agua renace cada tarde, y la gente sale con gusto a las calles a caminar, a sentirse parte de un territorio que le está produciendo
la comida, los granos, frutas, legumbres, qué sé yo, a una nación que quiere llegar por fin a su progreso. Evidentemente, como ya lo mencionamos, sus danzas del venado, los matachines y el pascola los comparten con los indios, con los yaquis. Pero hay que ver una diferencia para cuando usted vea bailar un venado vestido de blanco con manta inmaculada, es un venado mayo. Cuando ve usted bailando a un indígena, el venado, con una vestidura propiamente, una cobija enrollada al cuerpo, bien con sus tenabaris y todo lo demás, y descubierto digamos, medio cuerpo, es un venado yaqui. Quiero aquí referirme a una cosa que no puedo dejar de acordarme de ella con gusto. Yo recuerdo por allá, yo nací en 1947, o sea que para 1957 tenía 10 años, y en mi lugar de nacimiento, que es Navojoa, había desde la mitad de los 30 un mercado que todavía existe, que se llama Rodolfo Elías Calles, lo hizo don Rodolfo Elías Calles, y ahí los domingos en que la gente de las comunidades mayos llegaban al mercado, y ahí uno escuchaba en la vieja habla sonorense confundirse términos de la Castilla, o sea, el español sonorense, con términos indígenas como Kaita Tomi, que es Kaita Tomi no tengo dinero, Táscari tortilla, Chuki, que creo que es un vocablo de orden ópata, que Chuki era lo mejor, y sentías tú esa vida, ese viejo hablar del sonorense, que cubría todo el estado y posiblemente cubre todavía una gran parte de Sinaloa, hasta Culiacán, indiscutiblemente. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Desde los 80 en que se empezó a poner de moda Cablevisión y empezaron las transmisiones en inglés venidas de Miami, estamos hablando de los años 80 del siglo pasado, empezó a perderse esta vieja habla sonorense que estaba imbricada o hermanada con palabras indígenas. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que en Echojoa existe una radiodifusora federal que transmite en lengua indígena yaqui, mayo y guarijillo. Cosa muy loable y muy respetable. Una vez más, y con generosa gratitud, respetuosa gratitud, les reconozco que hayan dedicado un poco de tiempo para aprender o volver a recordar cosas que los historiadores tenemos la obligación de no olvidar, porque si los historiadores olvidamos nuestro pasado, pues quiere decir que nuestra cultura está en peligro y pobre país, pobre nación que olvida su pasado. Prácticamente quedaría en cero, en la nada. ¿Y para qué sirve la nada? Pues en la misma palabra lleva la respuesta. Muchas gracias y nos volveremos a ver.